café. Bueno, seguimos con la serie En búsqueda de mi amplificación. capítulo 155. No. Oye, es apasionante tener la oportunidad de ir probando amplificadores y ver las diferentes respuestas en tus cajas. Y contra más escuchas, más difícil es la elección, ¿sí o no? Está claro. Ahora os vamos a hacer spoiler. Esto tengo mi primera elección. Ya me he decidido por uno, pero veremos por qué. Perdona. ¿Que te has decidido por uno? Bueno, tengo un amplificador casi... Ah, con un condicionante, con ¿no? un condicionante. Así creo que todos tendríamos o amplificador o cajas. Con ese condicionante creo que lo tendríamos todo bastante claro. Y bueno, a ver, no todo el mundo tiene la suerte que tengo yo. Eso es verdad. O tiene los buenos amigos que puedo llegar a tener yo. Eso es verdad. Bueno, haciendo un poco de repaso, empecé probando unas etapas que tenía en mente, las 845 la Smart 845 de Unison Research. Ya dejé el vídeo de lo que me parecieron. Por tu casa pasó hace poco también un Master Sound integrado. Sí, esto ha sido un poco fugaz porque era el Duo 20. Pocos vatios. Eran pocos vatios y no sería justo hacer una valoración porque realmente no movía mis cajas con solvencia. Sí que tengo que decir que lo probé en casa de mi madre con unas Kef Corel que no son precisamente fáciles de mover, me encanta cómo suenan, pero el Duo 20 les proporcionó bajo, que nunca había escuchado esas cajas con bajo, y además un bajo bonito, me gustó, es una marca interesante. Algún otro modelo más superior, el Compact 845, podría ser una buena alternativa también a mis cajas. Por cierto, contactaron conmigo. ¿Te acuerdas que siempre decía que tenía como sueño las etapas Master Sound, que son preciosas, la versión primera? Estuvieron a la venta, las pude comprar. ¿Y las dejaste escapar? Las dejé escapar porque es que no me cabían, son muy largas y no, ya me miré medidas en el mueble, no hubo manera. La opción buena era cambiarse de vivienda, pero no lo contemplé. Sí, me salía un poco más caro. Un poquito más caro. Sí. Entonces pasé por las Unison, pasé por... Macintosh 275. Macintosh, tuvimos a la vez que recibimos la Margules, la etapa Margules, que ya comentamos en otro vídeo, pude compararlo con la 275 de Alberto, que justo estaba en mudanza y la tenía desmontada, así que se prestó a traerlas. Estuvimos haciendo comparativas. Tengo que decir que entre ellas, de todas las etapas que he ido probando, la que, digamos, llama más la atención de primeras. Margules. Margules, sí. La mayoría de vosotros en poco rato de escucha escogeríais la Margules porque es que luce. Os dejaremos por aquí el vídeo. Sí, exacto. Luce por dos lados. Lo que pasa que ya estoy en gusto propio, ya no podría decir ni mucho menos que Macintosh, la 275 de Macintosh es mejor que la Margules. Para nada. De hecho, no lo piensas. No lo pienso. De las conversaciones que hemos tenido, es más un afín a un tipo de sonido que no la calidad en sí, ¿no? Sí. De la música o del aparato. Exacto. Quizá incluso a lo mejor podríamos hablar que la Margules, por el hecho de estar hecha a mano con componentes más Tira de esto, tira mucho, ¿vale? Alberto le dijo, uy, esta amplificación mejora la mía. Pero luego Macintosh tiene una cosa, que es que te pica, te inyecta un veneno y te va haciendo efecto al cabo del rato. ¿No te pasa esa sensación? Yo creo que, y a lo mejor esto está mal, pero yo creo que colorea. ¿Sí? Bueno, no sé. No sé, me da un poco la sensación de que lo hace todo más bonito de lo que es. Bueno, puede ser. A mí la sensación también que me da es que no es un 10 en nada, pero es un notable alto excelente en casi todo. ¿Cómo son los Faber? Bueno, no sé si es eso, ¿eh? Pero sí que es verdad que dices, hostia, es que todo suena bien, es que todo suena en su sitio, bien puesto, es analítico, pero no brillante, es todo equilibrado. Tiene un sonido muy particular, es muy propio de... Yo creo que o te encaja o no te encaja. O sea, es de esas cosas que puedes apreciar la calidad de sonido, evidentemente, que desprende, pero si no va contigo, no va contigo. Puede ¿no? ser, no sé. No. A mí me da la sensación de que habrá mucha gente que no sé por qué, a lo mejor ese tipo de sonido no le encaja. De primeras no llama tanto la atención como a Margules, eso seguro. Pero tenemos muy aprendido, ¿no? Que lo que no llama la atención de entrada normalmente suele ser bueno. Sí. Acostumbra. No decimos que sea siempre así la norma, pero todos esos aparatos, ya sean amplificadores o cajas que necesitan de muchas sesiones de escucha para conocerlas,
acostumbran a ser Como buenas. podría ser como ejemplo la Stanoide Alberto, que el primer día no me llamaron nada y a poco también les hice una actualización, pero a poco te van enganchando y dices, hostia, es que te engancha. Entonces, a mí la Margules en algunos pasajes me sobraba un poco de brillantez, de viveza arriba. En cambio, la Macintosh, por ejemplo, un piano Jan Tiersen, lo matizaba de una forma más bonita. Y las voces también me venían un poquito adelante, que esto es gusto personal, que me vengan un poquito más para adelante. Que ahí también podríamos abrir... Claro, estamos hablando de que se probó con la caja de Samo de referencia, que es la que él se va a quedar, ¿no? Entonces, puede ser que uno de los dos amplificadores, bueno, uno de los dos o uno de los que estás probando, alguno de ellos, haga siempre mejor sinergia con tus cajas, ¿no? Eso no significa que, por ejemplo, el Margules, al ser más vivo, con según qué caja, claro, te pueda hacer que esa caja vuele, que es lo que necesita, y al revés, ¿no? Claro, seguramente en una elección con otras cajas, a lo mejor hubiera escogido el Margules. Es más, el Margules en entrega de corriente, bajo ficha técnica, tiene mucho menos vatios, pero te digo yo que tiene mucho más empuje y mucho mejor zona baja que la 275, que a lo mejor si alguna debilidad le tengo en contra de la 275 es un poquito de zona que tiene y me parece suficiente. Para mí me parece suficiente. Y a lo mejor lo solucionas con dos. Bueno, podría ser con dos. Está claro que todo trabaja más relajado y con más desahogado. Vale. ¿Qué más, Samu? ¿Has tenido algo más? Bueno, pues... Sí. Tienes la opción. Tengo la opción. Tengo mi elección casi forzada. Y es que Bernardo, en un ejercicio máximo de altruismo, de generosidad, me ha cedido indefinidamente, me ha dejado indefinidamente una tapa poco conocida, pero sí como de culto un poco. Nada, ¿eh? Nada, una tapita sí, que la tenía por ahí que le sobraban. Nada. Tiraba por ahí un de esto y dice, llévate esto. Casi no pesa. Cosa mala. Hostia. Levántala. ¿Qué modelo concreto es? El VTL 150, en concreto la MK1, la versión más antigua. No es una marca archiconocida, pero en esto, entre la gente que se mueve en el barro de la audiofilia... Yo de hecho no la había oído nunca. Bueno. Cuando me dijiste, hostia, me van a prestar esto, tuve que buscarlo. Pues sí, es una tapa que pesa un cojón. Bueno, un cojón, no dos cojones. Sí. El tuyo y el mío. Que por cierto, Bernardo, me la enviaste, te la jugaste ahí con muy poquita protección, pero bueno, llegó bien porque es un tanque, ¿vale? Monta válvulas 6550, que si no me equivoco las puedes también sustituir por la KT88, que a su vez eran las que utilizaba tanto la Margules como la 275, y... Aplasta al unísono, ¿no? Aplasta al unísono. Al mi Unison. Claro, todo lo que... Ya no solo por peso. Pues no solo por peso, toda la amplificación que ha pasado hasta ahora por casa mejora considerablemente hasta el punto de ser más plenamente consciente de la importancia que tiene la amplificación. O sea, si antes le asignábamos una importancia del 70-30 o 60-40, ahora casi es... Yo creo que hace tiempo, ¿no?, que a medida que hemos ido probando amplificaciones de gama más alta, nos hemos dado cuenta de cuán importante es la amplificación, ¿no? Y creo que ya lo hemos comentado alguna vez, pero una buena amplificación te puede hacer volar unas cajas mediocres. Mediocres o de gama media, te puede hacer que te suenen como Los Ángeles, ¿no? Sí. Y claro, a medida que Samu está teniendo estas experiencias, todavía se corrobora más, ¿no? Esto, y además, teniendo en cuenta que partimos de una caja de gama alta a la cual todavía se le puede exprimir más y más hasta que dé su máximo, pues es un poco la experiencia que estás teniendo, que vas como flipando más, ¿no? Sí, ahora me arrepiento a todos los que habéis pasado por mi casa y os he enseñado la Selecta. Hostia, tenéis que volveros a pasar porque pueden dar mucho... Son otras. Ahora, normalmente se nota mucho el cambio de amplificación, ya lo que más evidente es en la grandilocuencia de la escena. Eso es lo primero que notas de primeras. Luego, cada uno pues deriva en su carácter sonoro. En este caso, la VTL es todo lo contrario a lo que yo buscaba. O sea... Ha pasado de dulce, ¿no? Bueno, es una etapa, rollo, me recuerda a las amplificaciones Audio Research americanas que buscan... Tiene una pegada, o sea, nunca he visto unos bajos en mis cajas como con esta etapa. O sea, tiene una pegada brutal. Mar vino el otro día y se quedó alucinado. Dice, ¿cómo puede ser que suenen estos bajos con este cono? No, y él tiene cono de 12 en casa. Quedó alucinado. Y es que es verdad. Hay que decir que parte de esa magia
aparte de atribuirle a la etapa, hay que atribuírsela a las cajas. A la calidad del driver. Porque es que bajan y lo que hacen, hasta donde bajan, lo hacen de manera muy capaz y con mucha calidad esas cajas. Sí. Entonces, podemos atribuir a 50% la parte de la amplificación y al 50% la caja, porque esta etapa la hemos probado con alguna otra caja y no ha sucedido eso, ¿no? O sea, sí que ha dado de sí la caja, el bajo que podía dar, pero no ha sido apabullante. Pues sí, hemos estado haciendo pruebas con otro tipo de cajas y es verdad que podría decir que a las que más ha exprimido son a las mías, ¿vale? Pero sí que es verdad que es un carácter sonoro que es justo, yo buscaba medios ricos, presentes, mejorar un poco los bajos, pero que todo fuera suavizado, bueno, un poco mantener la tónica del unison, la dulzura del unison, lo que puede ser un Yadis, pero mejorando en bajos, en escena y demás. Y he notado muy buenos bajos y una cosa que me ha sorprendido, o sea, me ha sorprendido mucho, que es que voy a utilizar, no la he utilizado hasta ahora en el canal, pero voy a utilizar la frase de he redescubierto mi música. O sea, es verdad, tío, es muy transparente esta etapa. En cada canción decía, oye, esto yo no lo notaba tanto, o no lo notaba. Bueno, es casualidad. Pasa otra canción, pues esto también, entonces... No puede ser el hecho de que ya estabas acostumbrado a cómo sonaba tu amplificación y al montar la nueva, cada vez que montas una nueva, también estás como más atento a todo eso que pasa en la pista. Quiero decir, es que a veces a mí me sucede, ¿no? Que es el momento en el que te paras a analizar de manera más consciente qué está sonando, cuando en el día a día y ya tienes tu amplificación o tus cajas muy escuchadas. Lo hiciste al principio y luego ya dices, oh, qué bien suenan, y te relajas y no estás con esa capacidad analizadora constante. Eso es lo que hay que hacer. Se te recomienda no hacer eso, ¿vale? No hacer esa tensión de estar escuchando de esto. Pero sí que es verdad que con todas las otras amplificaciones que he ido probando... ¿No has tenido esa sensación? He tenido la misma actitud de prestación y no he tenido esa sensación. O sea, es más transparente que las anteriores. Eso lo tengo seguro. ¿Y te gusta que sea más transparente o no? Pues me ha enganchado el rollo que sea más transparente. Lo único que le he hecho en falta es que precisamente a lo que le doy a lo mejor más importancia, a lo que me tiene enganchado más, a la zona media, es donde son más deficitarias. Es donde esta etapa es más deficitaria. Que no es que sea deficitaria, es que las otras tenían una acentuación en esa zona, quizás. Bueno, yo creo que eran bastante equilibradas. ¿Sí? Sí, pero esta no es que al tener tanto bajo... lo típico, que al añadir buenos bajos los medios quedan como más retraídos. ¿No? Yo creo que tiene algo de recorte, tiene algún déficit en el medio, o al menos el timbre no me llama tanto la atención, ¿vale? Y en esta estamos, bueno, pero a ver, es que es una etapa que en su día podía valer 8.000 o 10.000 euros y la tengo en mi casa que me la deja hasta que encuentre un chollo o algo así, ¿sabes? ¿Y no te has planteado, ya que más o menos la tipología de sonido te gusta, montar KT88 para ver si ese cambio de válvulas te arregla como esa zona media, o te la cambia o te la modifica? A ver qué sucede. ¿No te ha entrado esa intríngulis? Aún no, porque hace poco que la estoy disfrutando y aún la tengo que exprimir. Porque sería tan fácil como coger la KT88 de nuestro querido amigo Alberto y decir, oye, ¿puedes dejar las válvulas para nada? Me va a decir que sí. Por favor. Me va a decir que sí. Además está inmerso en un proyecto grandilocuente de cambio de cajas. A ver si nos deja grabarlo, no lo sé, pero... Mira, voy a avanzar algo. Si yo, hasta ahora, de lo que he ido probando, se nos ha dejado alguna del tintero que ya sacaremos, de lo que he ido probando, casi que mi elección, si no fuera porque tengo que hacer una inversión importante, a lo mejor sería la 275 de Macintosh. Pero con lo que tengo... Sin pensar en dinero, solo por escucha, elegirías la 275. Sí. Vale. Pero ahora, con lo que tengo, y de manera gratuita, es que mi elección tiene que ser esa por narices, y te podría retirar con eso, ¿eh? Pues nada, una charla más con vosotros. Espero que algún día podamos decir, es esta, la elección es esta. Sí. Bueno. Empezaremos ahora una nueva serie con su elección de cajas, porque ya se ha vendido las mínimas. Con mucho dolor, pero están vendidas, y voy a empezar un camino un poco como el de Samu, a ver qué monto. Y quizás haga un proyecto raro por ahí. Sí, los dos estamos animados en hacer un proyecto Frankenstein con unas vietas. No digas nada. Bueno, no he dicho algo. Perdóname. Ya has dicho la marca. Bueno, si nos animamos, a lo mejor vamos a hacer alguna cosa guay que
que ni que sea por pasarlo bien, creo que puede molar. Caja Hunters. Buah. Bueno, pues hasta aquí. Esperemos darle al like, suscribiros y dejar vuestros comentarios a este. Ayudarle al chaval, que oye, no sabe qué elegir. Joder, a ver, si alguien tiene un Master o un Yadis que pueda probar, nada, bienvenido sí, sea. a precio de amigo, 1.500 No, euros. probar. Bueno, Venga, hasta luego.